La paz de Dios sea con vosotros una vez más. Es el tiempo de meditar en la palabra del Señor una vez más. Y quiero iniciar este tiempo haciendo esta pregunta: ¿cómo reaccionas ante la adversidad? ¿Cómo reacciona usted ante la crisis? Cuando hablamos de crisis, estamos hablando de aquella situación difícil que las personas están atravesando y que afecta grandemente su vida, su familia, su trabajo, porque existe la posibilidad de que conlleva una desgracia o un contratiempo aquello que de alguna manera quizás hemos planeado. Cuando viene la adversidad o una enfermedad o un despido del trabajo o problemas familiares, la muerte de alguien muy cercano a nosotros, ¿cómo reacciona usted? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿En quién se está enfocando para que le ayude a resolver esta crisis? ¿Sabe usted que la crisis también tiene un lado positivo? Tiene un lado negativo y un lado positivo. Por decir, en el idioma chino, ¿no? Esta palabra se compone en dos caracteres, ¿no? Uno significa peligro y otro significa oportunidad, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Cuando hablamos de peligro, estamos hablando de que la situación que estamos pasando puede causarnos un daño físico, un daño material, un daño emocional, una rotura, ¿no? Ese es el peligro cuando estamos en algún problema o alguna adversidad. Y hablamos también de la oportunidad en medio de todo esto, porque puede convertirse en algo bueno para nosotros. Hay cosas que Dios permite que sucedan en nuestra vida, que en el momento nos parecen cosas malas, ¿no? Dolorosas, pero tenemos que recordar que aquel que nos llamó sigue perfeccionando su obra hasta la venida de Cristo. ¿Lo entienden? Sigue trabajando en nosotros. Y por tanto es necesario que de alguna manera pasemos ciertas aflicciones, ciertas cosas, porque si no pasaran estas cosas, no volveríamos al camino de Dios, no buscaríamos a Dios verdaderamente. Cuando el camino es espacioso, estamos muy tranquilos, ¿no? Tenemos tanto espacio para hacer una u otra cosa, pero la verdad es que el camino con el Señor es muy estrecho, es pero muy ajustado, ¿no? Y uno va muy pegadito que no tiene tiempo para mirar ni para acá ni para allá, porque es muy delgado la línea. Y es necesario, como dice la Escritura en Romanos capítulo 8, 28, y lo va a tener en la pantalla, usted puede escribirlo si desea. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, si usted ya está en los caminos del Señor, si usted es un hijo de Dios, esas cosas que está usted pasando, sucediéndole en su vida, es para que le ayuden a bien. Es decir, están beneficiándole. Duele, sí, duele, ¿no es cierto? Duele, pero es importante que suceda, porque cuando hay dolor, cuando hay pérdida en nosotros, recién comenzamos a valorar. Cuando hay una ruptura en el matrimonio, quizás en el momento te sientes feliz por lo que acaba de suceder, y luego pasa el tiempo y te das cuenta que estás solo, que no tienes el cariño ni el abrazo de tu ser querido, de tus hijos, y ahí te das cuenta que perdiste algo valioso. Y muchas veces las cosas se pierden de esa manera, sí, porque no las sabemos valorar. A veces estamos intranquilos en el trabajo, no nos gusta este trabajo, pero un día lo pierdes y vuelves a decir: caramba, ¿por qué no tuviera ese trabajo? Volvería a hacer las cosas mejor, porque muchas veces lo que tenemos
no lo estamos valorando. Y sabe, somos mal agradecidos. Pensamos muchas veces que todo lo merecemos. Y el día a día, mi hermano, lo vivimos por la gracia de Dios. Amén. Sí, mi hermano. Es el tiempo. Yo espero que todo este tiempo, tanto a usted como a mí, nos ayude a valorar que la vida es breve y que ese tiempo breve debe vivirse con calidad y con un objetivo: agradar al Señor, servir al Señor, ser agradecidos con el Señor. Todas, y los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Si usted cambia su perspectiva de lo que le está sucediendo ahora, no sé lo que le esté pasando, usted lo sabe, Dios lo sabe. Pero si Dios lo está permitiendo, es porque tienes que volverte a Él. Si quieres tener un mejor enfoque, tienes que alzar tus ojos más allá de los montes, porque nuestro socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Amén? Sí, así es. Tenemos que cambiar el enfoque. Yo me alegro mucho que hoy día mi hermano Enrique con su esposa está aquí. Y doy gracias a Dios. En lo breve que me contó, ha estado pasando tiempo difícil. El hospital, una cirugía, le da el COVID. Bueno, le doy gracias por ello, porque lo vemos aquí. Gracias a Dios por ello. Porque de alguna manera nos impulsa a buscar de Dios. Y puede pasar con usted y conmigo también. Sí, hay tiempos ahora de temor, pero hay que tener un temor no al morir o a lo que me vaya a pasar. No. Hay que temer a Dios. Sí, porque ese es el principio de la sabiduría. Temer a Dios y aprender de ello. Decir, Dios del cielo, gracias porque hoy me regalas un día más y sé que va a ser para mí bien. ¿Cómo reaccionó Moisés ante la crisis que le tocó experimentar? Cada uno va a tener una experiencia propia. Vamos a volver a leer, yo lo tengo aquí al frente de usted. Tengo estos versos los cuales vamos a meditar. Dice, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Esos versos son interesantes y es importante que podamos nosotros aprender. ¿Por qué? Estamos hablando de la experiencia que está viviendo un hombre llamado Moisés. Moisés está en este momento devastado de ver el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel por su rebelión, por su incredulidad. Él mismo es testigo ocular de los miles de muertos en el desierto, y esta crisis hizo que Moisés se volviera a buscar refugio en Dios. Así es como comienza esta oración, diciendo, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, y es lo que usted y yo necesitamos en este tiempo, volvernos a nuestro Dios. Volveos a vuestro Dios, porque es el único lugar donde hay refugio. No busquemos refugio en el ser humano, porque la palabra es bien clara, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Esos tiempos son para buscar al Señor. Él es la torre fuerte y ahí correremos. ¿Estás
corriendo delante del Señor. Ante la crisis, lo primero que hizo Moisés fue acercarse y buscar al Señor en oración. Y reconoce que Dios ha sido siempre su refugio. Y esto es importante. Nuestro Dios no cambia, hermanos. Siempre nos va a cobijar bajo sus alas. Él sabe que Él puede cobijarse. Moisés lo sabe, que Él puede cobijarse en sus alas, bajo sus alas, hasta que el tormento cese. Como dice este salmo, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, hasta que pase la aflicción, hasta que pase este problema que me está sucediendo. Tengo que estar clamando. Yo no sé si cada día que usted se levanta le dice: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los tormentos. Hasta. Muchos oran un momento, muchos buscan de Dios por un momento. La relación con Dios, mi hermano, mi hermana, no debe ser de momentos. Debe ser permanente, día a día, las 24 horas si es posible. No le busque simplemente por pocos. El salmista dice: hasta que pasen los quebrantos. Porque afuera todavía hay dolor, porque afuera hay un viento que arrecia, afuera hay cosas que no te van a ayudar. Cuando uno sale afuera, ves aflicción, ves enfermedad, ves desesperanza, ves eso simplemente. Hoy en día, cuando conversas con alguien, simplemente lo que va a salir de su boca es desgracia, desesperanza, cosas que no animan al corazón. Porque también las estoy pasando yo. Por eso necesitamos refugiarnos en Él. Israel, mis hermanos, siempre mostró en su carnalidad, su sensualidad, su apego a las cosas materiales. Quería ser saciado con la comida y bebida que ellos deseaban y menospreciaban lo que Dios les proveía y les proveyó a través de esa jornada por el desierto. Siempre querían imponerse a su voluntad. ¿Saben que estamos viviendo en tiempos especiales ahora? Quizás hasta aquí usted y yo hemos tenido, vamos a decir, la dicha, la libertad de escoger lo que queremos. Porque Dios nos ha bendecido materialmente. Usted ahora puede ir a esta tienda o a esta tienda, puede coger este carro o esta casa, este modelo o el otro modelo, tiene esa capacidad. Pero estamos entrando en una situación que va a llegar simplemente que vas a tener lo que vas a tener. Ya no vas a tener la capacidad para estar escogiendo este o el otro, ¿no? Y claro, puedes comprarte la casa que quieras, el carro que quieras, ¿no? Pero ahora está tan inestable la situación mundial en su economía que cualquiera que se meta en un contrato de 30 años no sabe lo que va a pasar mañana. Así que vamos a tener que pensar muy bien en lo que se va a hacer de aquí en adelante, ¿no? Vamos a tener que vivir con lo que tenemos y vamos a aceptarlo y con gratitud y no andar rezongando y hablando y murmurando porque tenemos esto y no tengo lo otro. Tengo que ser agradecido por lo que tengo. Si hoy puedo comer frijolitos, simplemente, gracias a Dios por los frijolitos. Va a llegar ese tiempo. Están llegando esos tiempos. Y usted quizás
vive como si estuviera en algún lugar donde nunca va a suceder un cambio. Queridos hermanos, están sucediendo cambios. ¿Se han dado cuenta que están sucediendo cambios? Sí, ya llega muy grande, ¿no? Eso es el inicio, se ha aplicado y esto está llegando a nivel mundial, toda este virus. Es decir, eso es lo primero que se está haciendo. Y lo que vendrá, ya saben que puede llegar a cualquier rincón de la tierra, a cualquier aldea, por más lejana que sea. Entonces pueden aplicar muchísimos métodos para llegar ahí. Israel quería siempre imponerse a la voluntad de Dios. Hermano, hermana, ¿cómo está usted? ¿Está dejando que Dios ponga y usted obedece la voluntad del Señor o aún sigue resistiéndose? Yo me pregunto, digo, pero ¿por qué deberíamos resistirnos en este tiempo a la voluntad de Dios? Cuando de repente mañana me muero. Por lo menos ahora es el tiempo de acatar lo que Dios me diga. Y tener esa satisfacción de decir, bueno, estoy sirviendo al Señor y Él tiene contentamiento con lo que yo estoy haciendo. Porque quién sabe qué va a pasar. Ya no puedo planear para el futuro. El futuro se ve muy incierto ahora. Israel menospreciaba la comida que Dios le daba. Eran contrarios al liderazgo que Dios les había provisto a través de Moisés. Siempre estaban reclamándole, sublevándole. Y Dios hasta aquí les había tenido mucha paciencia. ¿Y saben por qué les había tenido paciencia? Porque ellos tenían mente de esclavos. Habían estado más de 400 años en Egipto como esclavos. Habían sido tratados de una manera que simplemente eran esclavos. Estaban formados bajo las costumbres de Egipto. Por ello era necesario que Dios los sacudiera de lo egipcio que tenían dentro de ellos. Por eso los llevó por el desierto, para probar lo que había en sus corazones. Y si le iban a hacer caso a Él, si le iban a obedecer, si iban a obedecer sus mandatos. ¿Por qué? Porque simplemente 400 años, de generación en generación en generación, se iba la cultura egipcia, iba ahí. El que nacía, ya nacía esclavo, le decía, solamente tienes que obedecer. Ese es tu amo, obedece. Y la siguiente generación nacía y solamente salía a obedecer lo que le decían sus amos humanos. Pero ahora es distinto. Van a tener que obedecer la voz de Dios. Por eso Dios tuvo mucha paciencia, como lo tiene para usted como para mí. Porque aún nosotros seguimos rebelándonos contra su voz. ¿Qué dijo Jesucristo? Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Pero todavía hay mucho de nosotros. Nos rebelamos contra Él. No queremos obedecer. De la boca para afuera proclamamos que Él es el Señor. Pero realmente en nuestro corazón no queremos hacerle caso. No le quiero obedecer. No le quiero obedecer ni en las cosas más simples, ¿verdad? De orar todos los días, de leer la palabra todos los días, de estudiar la palabra todos los días, etcétera, etcétera. Si en lo básico, lo mínimo, no le quiero obedecer, imagínense en todo lo demás. Así que el desierto fue para el pueblo de Israel el campo que Dios usó para mostrar y quitar todo lo egipcio que había en ellos. Pero ¿qué ocurrió con ese pueblo? Se rehusaron. Se rehusaron al tratamiento que Dios les dio. Así que Dios, ¿qué hace? Les sentencia a muerte a todos los que se rebelaron de los 20 años
para arriba. Por dos cosas. La primera, Dios siempre cumple sus promesas. Primero les dijo que los iba a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Por tanto, Dios iba a cumplir. Así que hace una separación del pueblo. Es decir, todos los de 20 años hacia abajo van a quedar vivos. Y de 20, el que cumplió 20 y un día, tiene que morir. Porque Dios había dado su palabra. Y cuando Dios da su palabra, la va a cumplir. ¿Qué le parece? Y en segundo lugar, porque era necesario que la nueva generación que iba a ingresar a la tierra prometida sea un pueblo que realmente le obedezca a Él. Es lo único que busca el Señor, que su pueblo le reconozca a Él como su Dios y como su Señor. Y ante toda esta extensión de muertos en el desierto, es ahí donde Moisés va a clamar y le va a decir al Señor: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate con tus siervos, para con tus siervos, aplácate, vuélvete, oh Jehová. Vuélvete. Se había dado cuenta de algo Moisés aquí, que Dios estaba de espaldas contra ellos. Porque la ira de Dios estaba contra el pueblo de Israel. Y ahora Moisés está rogando de que la presencia de Dios vaya con ellos, esté con ellos. Ciertamente, Dios los acompañaba a través de una nube, a través de una columna de fuego. Pero a Moisés no le bastaba esto. Moisés quería la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había dicho: ya no voy a ir con ustedes. Voy a enviar a mi ángel. Él irá delante de ustedes. Moisés dice: no, Señor. Como dice en este versos: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cuántos realmente anhelan la presencia del Señor? ¿Sabe por qué hay cosas que nosotros estamos orando y como que Dios no está escuchando? ¿Cuántas veces hemos orado y está orando y algo no sucede? Uno tiene que preguntarse por qué. Como dice aquí en Isaías 59, 1 y 2, ahí lo tiene en la pantalla. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si usted se pregunta: estoy orando y percibo que Dios no me escucha, pues esta es la razón. La razón es que hay iniquidad en mí, que hay pecado en mí, y mientras no resuelva esto, la presencia de Dios va a estar lejos de mí. Sus oídos no me van a escuchar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios 3 veces santo. ¿Hace cuánto tiempo usted no va a la presencia de Dios y se confiesa? Le abre su corazón y confiesa todos sus pecados. ¿Tiene usted esa costumbre? ¿Tiene usted ese hábito de confesar sus pecados? Deberíamos. Yo lo hago diariamente. Siempre uso las noches antes de dormir, estoy meditando y reflexionando. Señor, ¿en qué no te ha agradado hoy?
¿Qué pensamientos malos han pasado por mi mente? ¿Qué ha estado cavilando mi corazón? Porque muchas veces en el corazón hay muchas cosas que no son correctas. ¿Qué han hecho mis manos? ¿Por qué caminos he estado andando? ¿Te ha agradado o no, Señor? Y la costumbre que lo hago es porque no sé si al día siguiente voy a estar vivo o no. Y quiero prepararme. Cada día tendría que ser una preparación para ir al encuentro con mi Dios. No quiero que me agarre de una forma sorpresiva sin haber confesado mis pecados delante del Señor. ¿Cuál es su costumbre? Porque, ¿sabe? Yo anhelo la presencia de Dios. Estaban cerca de los 40 años caminando por el desierto. Ahora ya no ven el obrar de Dios. Lo único que ven es muerte. Y ante todo ello, Moisés dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Como muchos se preguntan el día de hoy, ¿cuándo va a terminar este virus? Nos dijeron que después de la vacuna, ahora dice, te pones la vacuna y tienes que seguir cubriéndote con máscara, tienes que seguir teniendo cuidado porque es posible que te vuelva a dar. Y escuchamos muchas cosas no satisfactorias. ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Unos dicen, ya para mayo, ya debe haber terminado todo. Otros dicen, no, quizás un par de años hasta que se limpie todo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Debo estar así en esa manera de vivir? ¿Hasta cuándo? No hay un tiempo y no sé, ¿hasta cuándo, Señor? Las muertes y las muertes y las muertes. ¿Hasta cuándo? Y dice, aplácate, Señor, aplácate. Aplácate para con tus siervos. Señor, ya deja tu ira. Señor, ya deja de tratarnos así. Ya, Señor, toma un respiro. Acuérdate, Señor, que somos tus siervos. Recién, mire, surge esta palabra. Aplácate para con tus siervos. Es decir, ahora ya estaban listos para servir, para ponerse como sirvientes del Dios Altísimo, porque habían sido sirvientes en Egipto, del faraón, de sus dioses, de sus capataces. Pero ahora ya están listos para servir al Dios vivo. Aplácate, Señor. ¿Hasta cuándo? Ahora Moisés sabe que el castigo que están recibiendo es una cosa que Dios lo ha dado y que es pertinente volver a entender que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ellos estaban experimentando el juicio de Dios. Que Dios nos libre de ello. Por eso es necesario, como dice el Salmo 100, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Ha reconocido usted que el Dios del cielo es su Dios? El pueblo de Israel había desechado y no conocía de Dios. No lo reconocía todavía. Tuvieron que pasar estas situaciones para que ellos comiencen a reconocer que Jehová es Dios. Y volvamos al Salmo 90 por un momento. Vuélvete, oh Jehová, verso 13. ¿Hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Y dice, de mañana, sácianos de tu misericordia. De mañana, sácianos de tu misericordia. Esta palabra saciar habla de satisfacer. ¿Qué había pasado con Israel? Aquí hay un cambio en la vida de Moisés como en el pueblo de Israel. Hasta antes de que sucediera todo este juicio del Señor, ¿qué buscaba el pueblo de Israel?
comida, bebida. Querían ser saciados en la comida y en la bebida. Y tenían que aprender, como lo dijo Jesús más adelante, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Usted está satisfecho con Dios? Usted puede decir como este salmo y este hombre que escribió, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra? ¿Está satisfecho con Dios? Ahora Moisés sabe que no solamente necesitan de la comida física, sino necesitan de la misma presencia de Dios y que Él muestre su misericordia. ¿Sabe que cuando Dios renueva su misericordia, algo está pasando en mí o debe pasar? Aquí lo dice. Dice, y cantaremos. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Pregunto a usted, ¿usted como creyente es alguien que realmente canta al Señor? ¿Le canta usted a su Dios? ¿Puede cantar en medio de la situación en la cual se encuentra? ¿Se alegra usted de la situación? ¿Se alegra de las cosas pequeñas y grandes que Dios está haciendo? Una muestra es esta de la misericordia de Dios. Esto es lo que ahora Moisés anhela, de que suceda esto en su vida y en la vida de su pueblo. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Esta es una petición. Ahora le está diciendo, Señor, por favor, danos una compensación, ¿no? Él no entendía que Dios estaba usando todo esto para el beneficio de ellos. Normalmente, cuando Dios ha querido mostrar misericordia a alguien y de alguna manera compensar, al único que leo en la Biblia es a Job. Recuerde que Job, en el principio, en el capítulo 1 se nos nombra que tenía 10 hijos, tenían mucha riqueza, pero un día los hijos murieron y todo lo que tenía en las cuestiones materiales fueron quitadas. Le vino una sarna y por muchos años estuvo enfermo. Quedó sin nada, salvo con la esposa. Los amigos le criticaban. Pero al final, en el capítulo 42, leemos que el Señor, ¿qué hace? Le vuelve, ¿no? Le da hijos, le da hijas, le da riquezas, le da años más. Pero simplemente es para aquel que Dios quiere. No porque usted le va a decir, Señor, me afligiste tanto tiempo, por tanto necesito que ahora me recompenses. Hermano, eso depende del Señor. Y como dijo el apóstol Pablo, basta su gracia para con nosotros. Dios no necesita recompensarnos por la aflicción que hemos pasado, porque muchas de ellas han sido en base a nuestra culpa. ¿Sabe que la aflicción de Job no fue por su culpa, verdad? Sino que era una disputa entre él y Satanás, ¿no? Porque Satanás le dice, bueno, si le quitas todo esto, si quitas el cercado que le has puesto, te aseguro que va a pasar esto. Estaba siendo probado. Pero aquí el pueblo de Israel fue rebelde, sin causa, ¿no? Se rebeló contra el Señor, por tanto esa aflicción era correcta para ellos. Verso 16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Esta petición es hermosa, ¿no? Ahora, todo el obrar del Señor, en la cual los había sacado de Egipto con poder, durante esas 10 plagas contra el pueblo de Israel, ya no estaba presente. Ahora solamente ellos veían muerte y muerte y muerte y muerte. Y Moisés dice, por favor, Señor, que aparezca una vez más
a tus siervos tu obra. Queremos ver tu obrar una vez más. Esta es una oración válida para mí. ¿Hace cuánto tiempo que no ves obrar al Señor en tu vida, en tu familia? Y yo le pido a Dios que siga obrando en medio de nosotros. En el verso 17 va a decir: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Hasta aquí ellos habían visto mucha oscuridad. Ya el Señor no estaba presente con ellos. Y Moisés dice: que sea tu luz sobre nosotros. Y sabe, es interesante porque había una columna de fuego que los alumbraba todas las noches. Había la luz del día que los alumbraba también. Pero ellos querían un poco más. Querían lo verdadero, que sea Dios mismo mostrando su favor para con ellos. Y ahora le están pidiendo: Señor, confirma la obra de nuestras manos. ¿Sabe qué importante es recibir la aprobación de nuestro Dios en las cosas que hacemos? Ellos habían estado obrando de acuerdo a su propia voluntad, pero ahora sí están dispuestos a que Dios les apruebe lo que ellos van a hacer o lo que están haciendo. Recuerde que ellos van a tener que pasar a la tierra prometida. Solamente 2 personas del grupo de los 20 hacia arriba van a cruzar. El resto son una nueva generación. ¿Dios oyó su oración de Moisés? Sí. Porque esos 2 hombres llamados Josué y Caleb van a comenzar a experimentar de ver la gloria y el obrar del Señor. Lo primero que van a verse, y los niños, los hijos que iban a ver también, era la gloria del Señor. Recuerda que para cruzar a la tierra prometida tenía que cruzar el río Jordán. Y en esa época estaba lleno de agua. ¿Y qué hizo el Señor? Lo dividió y pasaron en seco. Habrá sido algo maravilloso para esta nueva generación. Solamente 2 de ellos ya habían experimentado este mismo obrar en el Mar Rojo cuando Dios lo abrió. Pero eran 2 testigos de los antiguos. Todos los nuevos nunca habían visto esto. Ahora ellos eran testigos oculares de que el río se abrió y pasaron en seco. Pero no solamente ellos, el Señor iba con ellos. Más adelante se va a encontrar con una ciudad amurallada llamada Jericó. Y allí entra el poder de Dios nuevamente, ¿no? Cuando le dice: bueno, den vueltas, y al final lo único que van a hacer es gritar con todas sus fuerzas y los muros se van a derrumbar. Dios comienza a mostrarse una vez más. Ya se había aplacado su ira y nuevamente está con el pueblo, a favor del pueblo. Por eso es pertinente cómo Dios iba confirmando, aprobando el obrar del pueblo de Israel. Dios iba con ellos. Que Dios nos ayude a nosotros también. Este mismo Dios de Moisés, del pueblo de Israel, es nuestro Dios. Todopoderoso, todo suficiente. Que Dios nos apruebe el caminar. Que Dios nos muestre su poder en medio de nosotros. ¿Cómo está usted delante del Señor? ¿Estás a cuentas con Él? Quiero hacer un llamado a aquellos hermanos, hermanas, a aquellos que nos visitan. Si hoy quiere ponerse a cuentas con el Señor, quiero orar por usted.